Buenos días, continuando con la ronda de seminario de medicina general, vamos a desarrollar el tema de síndrome diarreico. Nuestro equipo está conformado por Stephanie Sierra, Sonia Pérez, Eliana Márquez y mi persona Adriana Angarita. Vamos a empezar definiendo lo que es diarrea. Se define como diarrea aquellas deposiciones de más de 3 veces al día o un aumento en la frecuencia mayor que lo normal para la persona, de heces sueltas o líquidas. Las deposiciones frecuentes de heces formes de consistencia sólida no es diarrea, ni tampoco las deposiciones de heces sueltas y pastosas para bebés que son amamantados. Entre la etiología de la diarrea vemos que esta puede ser tanto infecciosa y no infecciosa. La infecciosa tiene un porcentaje de un 80%, mientras que la no infecciosa de un 10%. La infecciosa va a estar causada ¿por qué? Por virus, bacterias, protozoos y helmintos, teniendo que los virus ocupan el mayor porcentaje, en un 70%, las bacterias un 20%, los protozoos un 5%, los helmintos un 5%. En esta lámina vemos los diferentes tipos de agentes. En esta encontramos el agente es el virus. El que principal predomina es el rotavirus y es transmitido de forma fecal oral. Aquí vemos las bacterias. La principal es la salmonela y es transmitida mediante alimentos y agua. En los protozoos el que más predomina es la Giardia intestinalis y es transmitida por agua. Entre los helmintos la que más predomina es el Ascaris lumbricoides y es transmitido de forma fecal oral. La diarrea suele ser síntoma de infección del tracto digestivo y puede ser ocasionada por diversos organismos, los cuales expliqué anteriormente. Se transmite mediante alimentos o aguas contaminados o bien por una higiene deficiente. La diarrea es la segunda mayor causa de muerte en niños menores de 5 años y es una enfermedad prevenible y tratable. Vamos a empezar a clasificar la diarrea según los tipos de diarrea. Tenemos la tipo A, según sudoración. Tenemos la diarrea aguda, es aquella que se presenta en menos de 14 días y se asocia más que todo a niños. Los niños son los que tienden a presentar este tipo de diarrea. La diarrea persistente no se conoce todavía con exactitud cuáles son sus causas. Puede ser variable y se prolonga en el tiempo por más de 14 días y ella tiene un comienzo agudo. La diarrea crónica se prolonga por más de 30 días. Se tiende a asociar a patologías del adulto como es la fibrosis quística y la intolerancia a la lactosa, entre otras patologías. Continuando con los tipos de diarrea, tenemos la letra número B, según su etiología no infecciosa. Esta puede ser por cambio en la molaridad o alteración de la flora intestinal del paciente, que a su vez es causada por alguna dieta que el paciente ha consumido o por el consumo de algún fármaco. Entre los fármacos que tienen más prevalencia encontramos los antibióticos. ¿Qué pasa con los antibióticos? Los antibióticos van a irritar la mucosa digestiva del paciente, van a tener una poca absorción y por ende se van a quedar en la luz intestinal y van a dar como resultado lo que es la diarrea. Entre los antibióticos tenemos lo que es la eritromicina, amoxicilina, ácido clavulánico y la ceftriaxona. Continuando con los tipos de diarrea vamos a tener la C, según los síndromes clínicos. Síndrome diarreico coleriforme es aquella diarrea líquida aguda que se va a presentar menor a 14 días, va a tener más de 3 evacuaciones al día. Su característica principal es que es una diarrea líquida y no presenta sangre. Síndrome diarreico disenteriforme es aquella diarrea en la que sí se va a presentar sangre en las deposiciones. El paciente tiende a tener anorexia, pérdida de peso y va a estar causada por un daño en la mucosa intestinal debido a organismos invasores. Aquí tenemos un cuadro comparativo de lo que es el síndrome diarreico coleriforme y disenteriforme, en el cual nombra la clínica, lo que vamos a observar al momento de ver las heces, su mecanismo fisiopatológico, los gérmenes, entre otras pautas importantes. Vamos a nombrar solo la clínica para no extendernos tanto. Entre la clínica vamos a ver que la fiebre en el coleriforme es baja, mientras que en el disenteriforme es elevada. Los vómitos en el coleriforme son frecuentes, mientras que en el disenteriforme son infrecuentes. Continuando con los tipos de diarrea. Letra E, según su fisiopatogenia, diarrea osmótica. Se debe a la presencia de solutos no absorbidos en el lumen intestinal. Puede ser carbohidratos debido a la deficiencia enzimática u otros solutos capaces de absorber agua hacia la luz intestinal. La osmolaridad fecal aquí va a ser alta, por lo tanto esta diarrea va a ser líquida y abundante. Esta diarrea tiende a desaparecer cuando se suspende el aporte de solutos. Continuamos con la diarrea secretora.
La diarrea secretoria va a ser producida por un aumento patológico de los jugos digestivos hacia la loja intestinal. Esta va a tener dos tipos, un tipo pasivo y un tipo activo. El tipo pasivo se da por incremento de la presión hidrostática tisular, mientras que el activo debido a la secreción de iones por la célula intestinal. Esta va a tener una característica que va a ser la pérdida de agua y electrolitos. Por otro lado, no hay dificultad en la absorción de los componentes nutrientes. Continuamos con lo que es la diarrea por alteración de la motilidad. Esta se presenta por un aumento en la contractilidad intestinal o por la disminución del peristaltismo intestinal. Debido a alguno de estos dos mecanismos va a haber un sobrecrecimiento bacteriano y va a dar como resultado la producción de la diarrea. Continuamos con la diarrea invasora. La penetración de algunos microorganismos en la mucosa intestinal puede producir inflamación e incluso necrosis. Macroscópicamente estas heces van a tener características que son sangre, moco y pus en ellas. Continuando con los tipos de diarrea, tenemos la letra F, otros tipos. En este entra la diarrea estival, que es una afección gastrointestinal aguda. Generalmente se presenta en épocas de verano o cuando está haciendo mucho calor. Es padecida por niños, mayormente. Y su etiología casi siempre tiende a ser viral y se autolimita a un solo día. Diarrea del viajero. Ocurre con frecuencia en los turistas y se caracteriza por una descomposición intestinal con cólicos, calambres intestinales, fiebre y náuseas, debido a la intoxicación de cepas coliformes de la Escherichia coli, lo cual producen una poderosa exotoxina. Diarrea neurogénica. Son debidas a alteraciones nerviosas secundarias a una enfermedad de base, como lo puede ser 1. Diabetes mellitus, 2. Tabes dorsal, 3. Esclerosis múltiple, 4. Mielitis, 5. Encefalitis o también por envenenamiento por plomo. Diarrea sanguinolenta es aquel tipo de diarrea que se acompaña de sangre en las heces. Generalmente es causada por 1. Tumores del colon izquierdo, 2. Colitis inflamatoria crónica, 3. Cáncer de colon. Para dar por finalizado mi punto del seminario, voy a hablar sobre lo que es la escala de heces de Bristol. Esto es una tabla visual que ha sido diseñada para clasificar la forma de las heces en 7 tipos. Como en este momento estamos hablando de diarrea, nos vamos a posar solo sobre el tipo número 6 y el tipo número 7. El tipo número 6 son fragmentos pastosos con bordes irregulares, quiere decir que hay una ligera diarrea. El tipo número 7 es acuosa, sin pedazos sólidos, totalmente líquida, quiere decir que hay una diarrea importante. Esta escala es de gran utilidad al momento de la práctica clínica. Muchas gracias por su atención. Sobre los mecanismos patógenos. Los patógenos que actúan en el intestino han desarrollado tácticas muy diversas para abatir las defensas del hospedador. Entre los mecanismos incluyen el tamaño del inóculo. El número de microorganismos que es necesario ingerir para causar enfermedad varía enormemente con la especie. La capacidad de los microorganismos para doblegar las defensas del hospedador conlleva importancia en las consecuencias de la transmisión. Estas se pueden diseminar por contacto de una persona a otra. En cuanto a las adherencias, muchos microorganismos deben adherirse a la mucosa del tubo digestivo como fase inicial en el proceso patógeno, de tal modo que suelen competir con la flora normal de ese órgano. Y la colonización de la mucosa constituye un factor de ventaja neta en la génesis de la enfermedad. Algunas proteínas específicas de la superficie celular que intervienen en la adherencia de las bacterias a los enterocitos constituyen determinantes importantes de la virulencia. Por su parte, la producción de toxinas. Esta producción de una o varias exotoxinas es una fase importante en la patogenia de numerosos microorganismos de tipo entérico. Tales toxinas comprenden las enterotoxinas, causales de diarreas acuosas al actuar de manera directa en los mecanismos de secreción de la mucosa intestinal, las citotoxinas que causan destrucción de la célula de la mucosa y ocasionan diarrea de origen inflamatorio, y las neurotoxinas que actúan de manera directa en el sistema nervioso central o el periférico. La invasión. La disentería surge no solo de la producción de citotoxinas, sino también de invasión bacteriana y destrucción de las células de la mucosa intestinal. En cuanto a las defensas del hospedador, ante el número impresionante de microorganismos que ingiere con cada alimento,
El hospedador normal debe combatir dicha penetración constante de patógenos posibles contra las células intestinales. Entre estas tenemos la flora normal. El gran número de bacterias que habitan normalmente en los intestinos actúa como una defensa importante del hospedador al evitar la colonización de tales organismos por posibles enteropatógenos. Los individuos con menos bacterias intestinales, tales como los lactantes, que no han mostrado todavía la colonización normal del intestino, o los pacientes que reciben antibióticos, están más expuestos a un riesgo significativamente mayor de infección por enteropatógenos. La composición de la flora intestinal tiene la misma importancia que el número de microorganismos presentes. Más del 99% de la flora normal del colon la componen bacterias anaerobias, y el pH ácido y los ácidos grasos volátiles generados por dichos microorganismos al parecer constituyen factores de importancia decisiva en la resistencia y colonización. Los ácidos gástricos. El pH ácido del estómago constituye una barrera muy importante contra los patógenos entéricos. En cuanto a la motilidad intestinal, el peristaltismo normal constituye el principal mecanismo de eliminación de bacterias. Desde la zona proximal del intestino delgado, si es deficiente, como sería por administración de opiáceos y otros fármacos que impiden la motilidad, normalmente anatómico o situaciones de hipomotilidad. Estas aumentan la proliferación bacteriana y la infección del intestino delgado por enteropatógenos. Y por último encontramos la inmunidad. La respuesta inmunitaria de tipo celular y la producción de anticuerpos intervienen de modo importante en la protección contra infecciones intestinales. La inmunidad de tipo humoral contra los enteropatógenos consiste en inmunoglobulinas G e inmunoglobulinas M, sistémicas y también de inmunoglobulina A secretora. El sistema inmunitario de la mucosa puede ser la primera línea de defensa contra muchos patógenos gastrointestinales. La unión de antígenos bacterianos a las células M de la superficie luminal en la porción distal del intestino delgado y la presentación ulterior de dichos antígenos al tejido linfoide subepitelial permite la proliferación de linfocitos sensibilizados mismos que circulan y pueblan todos los tejidos mucosos del organismo en la forma de plastocitos que secretan inmunoglobulina A. Hablando un poco de las diarreas agudas, estas son las más comunes particularmente en la edad pediátrica. En niños menores de 5 años de vida constituyen la principal causa de muerte. Los microorganismos responsables de producir diarrea aguda pueden, por una parte, invadir y destruir las células de la superficie absortiva de la vellosidad del intestino delgado proximal. Estas vellosidades descubiertas no elaboran suficiente lactasa para hidrolizar la lactosa de los alimentos en sus componentes absorbibles, de tal manera que la lactosa pasa directamente al ileón terminal, en donde produce aumento de la presión osmótica, distensión de las paredes intestinales y aumento del peristaltismo. En el colon, la lactosa es fermentada por las bacterias intestinales con aumento de la producción de ácido láctico, ácidos grasos de cadena corta, dióxido de carbono e hidrógeno, y como consecuencia se produce una clásica diarrea acuosa por lesión de mucosas con pérdida de bicarbonato y secundariamente una acidosis metabólica. Por otra parte, los microorganismos pueden producir enterotoxinas que se adhieren a las células absortivas de las vellosidades intestinales, en donde estimulan la actividad de la adenilciclasa que favorece la conversión de ATP a AMP cíclico. Esta altera la permeabilidad celular, disminuye la absorción de sodio y aumenta la secreción de agua y electrolitos con una típica diarrea secretora acuosa. En cuanto a los principales agentes causales, en la diarrea aguda viral encontramos la gastroenteritis viral, que esta es la más común de las diarreas agudas. Afecta preferentemente a niños y adultos jóvenes de 1 a 3 días. Los agentes más comunes son el rotavirus, resistente a altas temperaturas, al pH ácido, cloro y detergentes. Es una de las causas de diarrea del viajero y esporádicamente diarrea del adulto. Generalmente duran de 5 a 7 días. Otro virus es el calicivirus, pequeña partícula de 27 nanómetros causante de brotes comunitarios. La transmisión es por vía fecal oral a través de alimentos, agua y fomites contaminados. Las deposiciones son acuosas, sin sangre, pus o moco, y se presenta con fiebre súbita, mialgia, malestar general, entre otros.
Otros virus frecuentes son el adenovirus entérico, el astrovirus y coronavirus entérico. En cuanto a la diarrea aguda por bacterias invasivas, esta se transmite por el agua y los alimentos contaminados. La presentación de los pacientes de origen bacteriano puede ser clínicamente indistinguible de otras etiologías. Entre los principales agentes encontramos la Escherichia coli, que es uno de los agentes más comunes de la diarrea del viajero. Se multiplica en el colon, en donde produce una colitis con alteración del transporte de agua y electrolito. Las infecciones más frecuentes son causadas por este bacilo gram negativo. Y el cuadro más grave es causado por la Shigella dysenteriae, que produce una disentería. También encontramos la salmonela, que son los agentes más frecuentes propagados por la manipulación de alimentos. A las pocas horas ingeridas este alimento, los microorganismos invaden los enterocitos del intestino delgado, aunque también producen heterotoxinas y citotoxinas. Puede producir fiebre, náuseas, vómitos, cólicos, diarrea acuosa por invasión del intestino delgado o disentiriforme. Si invade el colon debido a una respuesta inflamatoria e inmune. El bacilo se localiza en las placas de Peyer del ilion, donde puede producir perforación. También encontramos el Campylobacter jejuni. Es una bacteria curva gram negativa que se adhiere por comer pollo mal cocido, leche no pasteurizada y contacto con mascotas, sobre todo perros y gatos. Y por persona a persona. Tiene un periodo de incubación de 2 a 4 días y puede causar una enteritis y colitis semejante a un ataque agudo de colitis ulcerosa. Y por último encontramos Yersinia enterocolítica. Aunque es una bacteria invasiva, puede también comportarse como un agente enterotóxico. Las palomas son un reservorio importante y el microorganismo sobrevive a temperaturas de refrigeración. Esta tiene un periodo de incubación de 4 a 7 días. En cuanto a las diarreas agudas por bacterias que generan enterotoxinas, pues nombramos la Escherichia coli, que esta bacteria produce enterotoxinas termoestables y termolábiles, que pueden causar verdaderas epidemias. Las cepas más frecuentes son enterotoxigénica, que se adhiere y destruye el borde del cepillo de los enterocitos, enteroinvasiva y enterohemorrágica. La Escherichia coli enterotoxigénica produce una enterotoxina causante del 50% de la diarrea afebril acuosa del viajero. La Escherichia coli enteroinvasiva ocasiona un síndrome disentérico febril, parecido al que ocasiona la Shigella, por invasión y destrucción de la mucosa del colon. La Escherichia coli enterohemorrágica ocasiona una colitis aguda y severa con un cuadro diarreico febril y sangre rutilante por una citotoxina. Se puede complicar con un síndrome urémico hemolítico y púrpura trombótica trombocitopénica. El periodo de incubación de este es de 2 a 3 días. La epidemia suele ser explosiva, pero luego extinguirse súbitamente. Las enterotoxinas atacan al intestino delgado, pero sin afectar la mucosa, por lo cual no se observa fiebre o manifestaciones de infección sistémica. El Staphylococcus aureus. Este produce frecuentemente intoxicación alimenticias por manipulación de alimentos que albergan el estafilococo en la piel, uñas, nasales. Este microorganismo produce una toxina entérica termoestable cuando se favorece la incubación en alimentos no conservados en refrigeración. 4 a 8 horas después de la ingestión del alimento contaminado se produce fiebre. El Clostridium difficile es un bacilo anaerobio gram positivo, formador de esporas que ocasiona la mayoría de las diarreas adquiridas en el hospital, asociadas al uso de antibióticos. El microorganismo se localiza comúnmente en el intestino, donde permanece inactivo. Cuando se altera la microflora intestinal por los antibióticos, usualmente clindamicina, ampicilina o cefalosporina, este microorganismo prolifera, se hace patógeno y produce enterotoxinas y citotoxinas que ocasionan úlceras intestinales. En cuanto a las diarreas agudas por coli, que es un protozoario cuyo huésped es el cervo y se transmite al hombre por quistes ingeridos con el agua contaminada. El cuadro clínico consiste en una diarrea aguda o una disentería crónica. Encontramos también Blastocystis hominis en países tropicales y subtropicales que producen epidemias de diarrea acuosa, cólicos abdominales y flatulencias.
Entre las diarreas subagudas, esta es producida por giardiasis, que es la Giardia lamblia. Ocupa una parte muy importante de esta clase de diarreas. Produce un síndrome de mala absorción inflamatorio, afebril, con diarrea y estetorrea. Muchas veces no es fácil identificar el parásito o sus quistes en las heces, por lo que recurre al lavado o la biopsia duodenal para identificarlo. Y en cuanto a las diarreas crónicas, el síndrome de intestino irritable, la diarrea crónica puede estar asociada a la alteración de la motilidad intestinal. Lo más común es que la diarrea típicamente alterne con constipación. Además, dolor abdominal de grado variable, evacuaciones mucosas y sensación de evacuación incompleta. En algunos pacientes la presentación clínica de cólicos en el hemiabdomen inferior, mientras que en otros se presenta como diarrea y sin dolor abdominal. Otro causante tenemos el síndrome de la malabsorción intestinal. Comprende la digestión y absorción anormal de las grasas por varias causas, como deficiencia de lipasa, en la insuficiencia pancreática exocrina, solubilidad lipídica incorrecta por déficit de sales biliares, en la obstrucción biliar o la cirrosis hepática. También encontramos lo que es la enfermedad celíaca, predominante en el sexo femenino y se asocia al antígeno de histocompatibilidad del fenotipo HLA-DR3. Se debe a la deficiencia de peptidasa, la glutamasa 1, que desamina la glutamina proveniente del gluten y que es tóxica para el intestino. El gluten y las sustancias relacionadas con él, como gliadina, producen criptas profundas, pérdida de vellosidades intestinales, principalmente el yeyuno, infiltrado de células plasmáticas, linfocitos y células epiteliales anómalas en la lámina propia, borde en cepillo escaso, además de reducción de la superficie de absorción. Muchísimas gracias. Hola a todos, mi nombre es Sonia Pérez. Continuando con el tema, yo les voy a hablar del diagnóstico. En cualquier paciente, el diagnóstico del síndrome diarreico se basa en lo siguiente. En la anamnesis, aquí vamos a evaluar el comienzo de la diarrea, si fue súbito o gradual, la duración, la frecuencia y la naturaleza de las evacuaciones, si son acuosas, mucosas o sanguinolentas. También los síntomas concomitantes, si hay debilidad importante, fiebre, vómitos, malestar y dolor abdominal. Y los signos, pues esto lo vamos a encontrar al examen físico, evaluando el grado de deshidratación del paciente. En adultos, pues vamos a evaluar el estado del paciente, la frecuencia cardíaca, la temperatura e hipotensión ortostática y debemos examinar cuidadosamente el abdomen buscando los signos extraabdominales como exantema o artropatías. En niños, pues las condiciones generales, los ojos, las lágrimas, boca, sed, el signo del pliegue, entre otros. En el laboratorio vamos a realizar lo que es la hematología completa, el coproanálisis, el coprocultivo, si hay diarrea desenteriforme, manifestaciones sistémicas y fiebres mayores a 38 grados centígrados. También está lo del rayo X simple de abdomen, si hay dolor abdominal y distensión severa. La colonoscopia pues está indicada en aquellos pacientes con sangrado rectal, heces esentéricas, tenesmo de 3 a 4 días de evolución y en pacientes donde los exámenes anteriormente mencionados pues no orienten a un diagnóstico. Tratamiento pediátrico. Debido a que la diarrea puede ser grave en lactantes y niños pequeños, el tratamiento es netamente estricto en estos pacientes. De acuerdo a estudios realizados en la OMS y UNICEF, la principal complicación de la diarrea aguda es la deshidratación y también la desnutrición. Ahora bien, ¿cómo evaluar el grado de deshidratación del paciente? Bueno, como lo pueden ver en el cuadro que se encuentra allí, primero vamos a observar los signos clínicos, las condiciones generales, los ojos, lágrimas, boca y lengua y la sed del paciente. Vamos a encontrar una situación A, una situación B y una situación C. Vamos a explorar el signo del pliegue. Si desaparece rápido, es una situación A. Si desaparece lentamente, una situación B. Y si desaparece muy lentamente, mayor a 2 segundos, nos vamos a encontrar en una situación C.
Y después vamos a decidir si no tiene signo de deshidratación, si tiene una deshidratación moderada o si tiene deshidratación con shock. Luego vamos a tratar un plan A, un plan B, un plan C debido a los signos que encontremos. Planes de hidratación. Plan A. Pues se realiza en pacientes pediátricos con diarrea pero sin deshidratación. Es hidratación en el hogar. Su principal objetivo es la prevención de la deshidratación y la desnutrición. Se aplica en pacientes, como ya lo mencioné anteriormente, con diarrea aguda pero sin signos clínicos de deshidratación, y se deben seguir 3 reglas básicas, que es A, B y C: alimentación continua, bebidas abundantes y consulta oportuna. Por otro lado, vamos a iniciar lo que es el suero de rehidratación oral, administrando después de cada evacuación lo siguiente: en menores de 2 años, de 50 a 100 mililitros, de 2 a 10 años, de 100 a 200 mililitros, y mayores de 10 años, tanto como el paciente lo desee. Plan B. Este plan lo vamos a aplicar en pacientes con deshidratación moderada. También consiste en administrar sueros de rehidratación oral, pero bajo la supervisión médica, o sea, en un servicio de salud y con la ayuda de la madre. El suero oral se va a administrar en dosis de 100 cc por kilogramo en 4 horas, es decir, 25 cc por kilogramo hora. La dosis calculada se fraccionará en tomas de 30 minutos, es decir, un total de 8 tomas. Se ofrece lentamente al paciente para no sobrepasar la capacidad gástrica y así disminuir la posibilidad del vómito. Si el vómito aparece o se incrementa en más de 2 oportunidades en hora, se suspende la vía oral durante 10 minutos. Luego se inicia a dosis de 0.5 cc por kilogramo cada 5 minutos. Si el paciente mejora, pues se pasa a un plan A, y si no, pues pasamos a un plan C. El plan C, pues consiste en tratar pacientes con diarrea y con una deshidratación grave. Se debe hospitalizar el paciente para iniciar lo que es la reposición por vía intravenosa con Ringer lactato, con solución polielectrolítica o solución salina. La rehidratación intravenosa se va a administrar en 3 horas. En la primera hora son 50 cc por kilogramo, en la segunda hora 25 cc por kilogramo y en la tercera hora 25 cc por kilogramo. Luego, pues se debe valorar al paciente a ver si repetimos un plan C, si lo colocamos en un plan B con hidratación oral o evaluamos el criterio de egreso. Tratamiento farmacológico. Va a depender de la etiología de la diarrea. Si tenemos una etiología por Campylobacter jejuni, por Escherichia coli, por Shigella o por Salmonella typhi, el tratamiento de primera opción es la ceftriaxona a dosis de 70 a 100 miligramos por kilogramo día. Y la segunda opción, la cefotaxima a dosis de 100 miligramos por kilogramo día. En caso de sospechar o confirmar la infección de Salmonella typhi, se recomienda la ciprofloxacina. En caso de documentar con el coprocultivo la invasión de Campylobacter jejuni, se debe también indicar un macrólido. Y en caso de evidenciar una infección por entamoeba histolítica o giardia duodenalis, se debe indicar metronidazol. Mi nombre es Eliana Márquez y continuamos con lo que sería el tratamiento en el adulto. Este tratamiento consiste en prevenir o corregir lo que sería la deshidratación, mejorando así los síntomas y controlando la infección en el paciente. Básicamente se maneja a través de lo que sería una reposición electrolítica, un tratamiento sintomático y antibióticos. Cuando hablamos de la reposición electrolítica, es el manejo más común de acuerdo a los episodios diarreicos y va a depender de las condiciones generales en las que se encuentra el paciente. Hablamos de una deshidratación leve donde lo que sería la frecuencia cardíaca y la tensión arterial se encuentran normales.
Entonces consiste en un aporte de líquidos elaborados con hidratos de carbono y sin cafeína. También sería útil la ingestión de lo que serían bebidas isotónicas, aquellas que son consumidas por lo que serían los deportistas. Evitar los lácteos y a su vez el aporte de líquido. Ahora bien, en el caso de deshidratación moderada hay una hipotensión ortostática o taticardia en decúbito. Es aquí donde vamos a necesitar lo que serían las soluciones para la rehidratación oral, que estas vienen establecidas según la Organización Mundial de la Salud y se encuentra en la gama de farmacias. Sin embargo, la podemos manejar o elaborar desde el hogar, que consiste en 1 litro de agua, un zumo de limón, media cucharadita dulcera de lo que sería sal y bicarbonato y 4 cucharadas soperas de lo que sería azúcar. Y allí tenemos una rehidratación oral. Y cuando hablamos de una deshidratación mucho más severa, es donde hay hipotensión en decúbito, alteraciones a nivel de la conciencia, y es aquí donde el paciente pues no tolera lo que sería la vía oral, y es allí donde empezamos una reposición electrolítica a través de catéter, vía endovenosa. Ahora bien, cuando hablamos de un tratamiento sintomático, hablamos de los antidiarreicos que son muy eficaces, como sería la loperamida, difenocilato y codeína. La loperamida con una dosis inicial de 4 miligramos, posteriormente 2 miligramos y unas dosis máximas de 16 miligramos al día. Según estudios, pues esto lo que hace es reducir la motilidad intestinal y anexo a eso disminuir lo que serían las deposiciones. Hablamos también de un saxilisato de bismuro, que es uno de los más comunes de lo que sería la gama de fármacos a nivel de antidiarreicos, mucho más eficaces, de 524 miligramos de 2 comprimidos cada hora hasta que cese lo que sería la diarrea, con un máximo de 8 tomas. Y racecadotrilo de 100 miligramos cada 8 horas. Esto va a actuar inhibiendo la encefalinasa a nivel intestinal, la reducción de agua y de electrolitos a nivel de la vía intestinal. Existe una controversia en lo que sería la utilización de la loperamida, debido a que la misma, como hace la inhibición de la motilidad intestinal, según estudios, pues, demuestran que esta inhibición lo que nos puede producir en ocasiones sería un megacolon tóxico. Ahora bien, de acuerdo a los antibióticos, esto va a depender de 2 factores primordiales, que sería lo que sería el microorganismo que vamos a atacar, el tipo de paciente que vamos a tratar, teniendo en cuenta que la mayoría de lo que son las diarreas agudas infecciosas van a cursar de manera leve y autolimitada. Es por ello que aquí les comparto un cuadro de tratamiento según los tipos de microorganismos en el caso de diarreas agudas infecciosas por bacterias enteroinvasivas. Un caso de ellas, por lo menos, sería la Shigella, la Salmonella y la Escherichia coli, que lo vamos a tratar con ciprofloxacina de 500 miligramos cada 12 horas por 5 días. Y una alternativa de lo que sería el trimethoprim sulfametosazol de 160 o 800 miligramos cada 12 horas por 5 días. Y en el caso de diarreas agudas infecciosas por bacterias enterotoxígenas, los microorganismos que vamos a atacar, en el caso por lo menos del tratamiento recomendado de un Vibrio cholerae, doxicibina de 300 miligramos, una dosis única, teraciclina de 500 miligramos cada 6 horas de 3 a 5 días. Y en el caso de Staphylococcus, Bacillus y Clostridium perfringens, pues ninguno, cursan de manera leve. En el caso de microorganismos, pero en diarreas agudas infecciosas por virus o parásitos, no requiere tratamiento lo que sería virus de norovirus, rotavirus, adenovirus. En el caso de las entamoebas histolíticas y en el caso de los parásitos como Giardiana, sería el metronidazol de 250 a 750 miligramos cada 8 horas, de lo que sería de 7 a 10 días. Y
El trimethoprim sulfametazole sería en el caso de un tratamiento específico o alternativo, como ya lo he descrito anteriormente. Continuando con lo que sería la diarrea del viajero, esta ataca aproximadamente a un 40% de los mismos, de los turistas. Esta suele aparecer antes o al momento de la llegada del viaje, especialmente es ocasionada por una enterotoxemia, como es la Escherichia coli. Es de resolución espontánea, causa con un síndrome diarreico leve y autolimitado. Generalmente pues la tratamos con lo que sería loperamida de 4 miligramos, luego 2, en un máximo de 16 miligramos al día. Antibióticos como sería el caso de la quinolona, ciprofloxacino o norfloxacino, o acitromicina de 500 o 1000 en una sola dosis, y la rifaximin de 200 miligramos cada 8 horas durante 3 días. Esto sería en el caso de una diarrea del viajero. Ahora bien, en el caso de una diarrea por Clostridium difficile o diarrea relacionada con los antibióticos, esto afecta generalmente a una población en el 5%. En aquellas personas que tienen un tratamiento bien sea por cefalosporina, clindamicina o ampicilina. El 3% son sujetos sanos, mientras que un 10% son aquellos pacientes que están relacionados con diarreas relacionadas con antibióticos y el 60% en aquellos pacientes que están hospitalizados. El diagnóstico se hace mediante la inspección. Todo paciente que esté hospitalizado o tenga tratamiento de antibióticos de mayor de 6 a 8 semanas o la interrupción del mismo, se hace una toxina de C difficile que tiene un 89 a 95% de especificidad o un cultivo tisular. El tratamiento básicamente el de elección sería la vancomicina de 125 cada 6 horas, vía oral, que puede aumentarse a 500 miligramos cada 6 horas, o metronidazol de 500 miligramos cada 8 horas. Ahora bien, en aquellos pacientes que presentan diarrea, que son aquellos pacientes inmunosuprimidos, pues el tratamiento se basa básicamente en lo que sería su agente causal, el microorganismo que lo cause, y son relacionadas con patógenos entéricos, las cuales se desarrollan en un 60% en los que son los países desarrollados y un 95% en los que están en vías de desarrollo. La investigación básicamente o el diagnóstico se hace a través de cultivos, sigmoidoscopia en caso de que salga negativo, una panendoscopia con biopsia y cultivo del jugo duodenal. Como ya lo mencioné, el tratamiento es tomando en cuenta su agente causal. Aquí es más detallado lo que sería el tratamiento de los mismos. Ahora bien, para finalizar vamos a hablar de lo que son las medidas preventivas, de cómo evitar un síndrome diarreico. En el caso de pediatría, hay que fomentar lo que sería la producción o la lactancia materna en el cuidado del niño, al momento de cambiar el pañal, lavarse las manos, tener su esquema de inmunización, tener cuidado con lo que serían los roedores y no involucrar al niño comidas no acordes a su edad. Hay que tener en cuenta esto. En el adulto, antes de comer y preparar los alimentos, lavarse las manos, al momento de ir al sanitario y al salir del mismo, lavarse las manos, cuando se saque la basura, como ya lo mencioné anteriormente, después de cambiar un pañal, siempre hay que lavarse las manos con agua y con jabón. Y en el caso del viajero, evitar el consumo de carne, pescado o mariscos crudos, bebidas crudas, utilizar más que todo agua embotellada, no consumir alimentos con huevo, no consumir helados o zumos o pasteles, sin conocer lo que sería su tiempo. Todo alimento debe tomarse o consumirse recién cocinado. Tomar probiótico desde 2 días antes del inicio del viaje es como una medida terapéutica. Pelar la fruta y justo antes de consumirla y evitar lácteos. Para culminar les traigo un algoritmo sobre el tratamiento en el adulto. Si hay una diarrea aguda, ¿qué vamos a considerar? El abuso dietético, el abuso de fármacos, la infección alimentaria. Vamos a valorar de cada uno de ellos si hay enfermedades asociadas, si hay viajes recientes, la homosexualidad o un estado de inmunodeficiencia. Si es menor de 2 a 3 días, hay ausencia de lo que sería la toxicidad.
se hace un tratamiento sintomático, como ya lo mencioné. Si cede, chévere. Si persiste este tratamiento, vamos a investigar lo que sería una leucocitocigenesis. Pero en la diarrea aguda, si es mayor de 2 a 3 días, también vamos a investigar esta leucocitosis. Si es menor a 3 por campo, un tratamiento sintomático. Si cede, chévere. Si persiste, mayor de 7 a 10 días, vamos a hacer un coprocultivo, parasitocultivo. Es el mismo caso en esta diarrea aguda mayor de 2 a 3 días si existe en esta leucocitosis mayor de 3 por campo. Ahora bien, si hay toxicidad, deshidratación, fiebre, diarrea inflamatoria, hay que hospitalizar. Un coprocultivo, parasitocultivo, sigmoidoscopia, como ya lo mencioné, y vamos a utilizar una fluidoterapia, antibiótico-terapia empírica. Y en caso de que estos coprocultivos o parasitocultivos sean negativos, valorar y repetirlos. Si son positivos, un tratamiento en específico. Pero si en este caso son negativos, pero persiste la diarrea, vamos a derivar para estudio de diarrea crónica. Esto ha sido todo. Hasta aquí. Espero que haya sido de su agrado y les traigo unas frases. Habrá tiempos difíciles, caerás en muchas decepciones, pero créame, merecerá la pena. Por eso, quédate en casa. Gracias.